Hola amigos del mountain bike, ¿cómo están? Hoy les traigo historias del mountain bike para resumir un poco las que marcaron hito de historia, las primeras bicicletas de la época, las que revolucionaron el mercado en su debido momento. Y hoy han pasado bastantes años desde que hicieron historia estas bicicletas. He escogido 10 bicicletas que para mí fueron las más importantes, a mi parecer, dentro de la industria del mountain bike. Cómo comenzaron, cuando fue en su inicio, un resumen de estas 10 bicicletas que marcaron un antes y un después en la historia del mountain bike. Ya, sin más que agregar, vamos con el video. ¿Qué es la primera mountain bike producida en serie? Que la hizo única. Mickey Singer, fundador de CEO de Specialized, siempre visionario incluso en la actualidad, fue el primero en subir a esa ola que cada vez cogía más impulso del mountain bike. Vendió su vieja furgoneta para comenzar a importar material italiano y venderlo por las tiendas locales, que visitaba con su bicicleta equipada con remolque a modo de muestrario. Poco después comenzó a producir cuadros de acero en Japón que montaba con una transmisión Suntour de 3x5, y ese fue el nacimiento de Stunt Jumper, de la que vendió todas las producidas en su primer año, 250 unidades. Dada la escasez de componentes específicos, mezclaba diferentes piezas provenientes de la carretera o de las motos, como las manetas de frenos de 4 dedos, el manillar Magura de acero o los puños Hockley de BMX. La potencia también era de acero, y las llantas unas Waysmith de 26 con neumáticos Panaracer. El peso del Stunt Jumper rondaba los 13,5 kilos. ¿Qué es la marca en mayúscula del aluminio? Esto y mucho más, que la hizo única. Klein era una marca tan adelantada a su tiempo que te haces la pregunta, ¿pero cómo pudo desaparecer? Estaba años luz de sus rivales, tanto en materiales como en diseño. En la época de acero ellos dominaban el aluminio como nadie. Utilizaban la serie 6061 con tratamiento térmico T6 para dotar a sus cuadros de más resistencia, y su seña de identidad era sus grandes diámetros buscando más rigidez. Hace 30 años aportaron ideas que en la actualidad se entienden como estándares modernos, como el guiado de cables internos, la inserción directa de rodamientos de dirección y pedalier, o el combo de potencia y manillar. Su último toque de exclusividad a las Klein era la pintura Duretane, que aumentaba la resistencia del cuadro en unos tonos diseños incomparables. ¿Qué es la primera doble suspensión de la historia? Que la hizo única. A mediados de los 80, Cannondale se había posicionado como la marca de alto desarrollo tecnológico, siendo una de las primeras en comenzar a utilizar aluminio en lugar de acero para sus cuadros. Otra muestra de su vanguardismo fue la legendaria C, aunque otras marcas también tenían sus diseños prototipos de trasera. La C llegó al mercado en versión C Omega, C2000 y C1000. Su cuadro contaba con una revolucionaria suspensión trasera denominada EST, Elevated Suspension Technology, con amortiguador hidráulico de muelle y 25 milímetros de recorrido, que ya cumplía los preceptos actuales debido a su elevado pivote. La tensión de cadena mantenía extendida la suspensión para un pedaleo eficiente, lo que hoy conocemos como anti-squat. En cambio, otros parámetros se veían afectados. Llamaba la atención la ausencia de horquilla de suspensión, aunque en su lugar montaba una potencia Gitbit Fested con elastómero. ¿Qué es quizás la bici más comentada de la historia, que la hizo única todo el año? 1991, Raleigh Fisher and Judd Thomas, el año en que el mito fue campeón del mundo en XC y subcampeón en DH, y en el segundo Gioco d'Italia, y le construyó una bici que ha quedado para recuerdo, de la que se fabricaron una docena de unidades de esta primera versión. Contaba de tubos de fibra de carbono unidos por racores de titanio. El manillar de carretera era una exclusividad de Thomas, quien quería mantener la misma posición que en su bici de carretera, pues paralelamente era profesional en el legendario Motorola. ¿Cómo no? Usaba pulsadores de cambio Shimano Dura Axle con cambios XT,
La lenticular Tioga Tension Disc Driver fue otra de sus señas de identidad, con sus rayos de Kerlat que dotaban a la rueda de más absorción y la horquilla Magnitude de segunda generación. ¿Qué es la reina del concepto trasera unificada que la hizo única? Cuando probamos esta bici en 1995, escribimos el futuro. Ya está aquí, una bici que podría pertenecer al año 2015. Lo cierto es que duró en el mercado más bien poco. Trek dominaba el carbono como nadie. Monocasco SLB en forma de I en esta bici, en la que además implementó un nuevo concepto de suspensión trasera. La trasera unificada consistía en un basculante de aluminio de una pieza, que incluía el pedalier. En lugar de formar parte del triángulo delantero, lograba mantener la longitud de cadena constante, independientemente de la suspensión. Es decir, cero interferencia por muy fuerte que apretasen los pedales, el amortiguador ni se inmutaba. Los contras, lógicamente variaciones de altura del pedalier al actual endurecimiento de la suspensión al ponerte de pie sobre los pedales, motivos que enviaron al concepto al baúl de los recuerdos. ¿Qué es una bici con un diseño avanzado a su época, que la hizo única? En los 90, Cannondale era la referencia en tecnología y podía permitirse experimentos arriesgados como la Raven, en una época en la que los cuadros de fibra de carbono en formato monocasco eran la moda. La marca de Koenigsegg se sacó la manga, un cuadro formado por una espina dorsal de magnesio que soportaba dirección, pedalier y fijación de amortiguador, atrapada entre dos tapas de fibra de carbono. Todo se unía con un pegamento epoxi y se despegaba obligando a cesar la producción. 5 años después se montaba con un triángulo trasero de aluminio y con sus diferentes horquillas de suspensión, como la Fati con el sistema hidráulico dentro del tubo de dirección o con la doble platina invertida de moto. ¿Qué es? Merlin marcó una época en la fabricación de bicis de titanio, que la hizo única. Hubo un tiempo en que las bicis de fibra de carbono no existían, o sí, pero en cantidades minoritarias. En esa época, el titanio y su halo de ligereza, por ser uno de los productos utilizados en la aeronáutica, tuvieron su momento en el mountain bike. Merlin lanzó el inicio de los 90 su primer cuadro, que sería mejorado en esta segunda edición bautizada popularmente como Spaghetti, por la forma de sus vainas y tirantes. Las demandas de los usuarios venían diciendo una mayor rigidez de cuadro, y eso se consiguió creando un cuadro en que los tubos eran de mayor diámetro. Se pasó una dirección de 1/1/8, el original era de 1, y el triángulo trasero adoptó unas formas curvadas con dos objetivos. 1. Mayor claridad para el barro y el neumático trasero, ya que el balón de las cubiertas empezaron a crecer. Y en segundo lugar, mayor refuerzo en la zona de los V-brake para limitar la flexión. ¿Qué es? Con ella se dio el primer paso en las ruedas de 29, que la hizo única. La intención de su visionario creador Gary Fisher de revolucionar nuevamente el mountain bike. Fisher fue uno de los fundadores de nuestro deporte, alguien que nunca ha sabido parar de evolucionar sus bicicletas. Antes del cambio del siglo ya creía en las ventajas de las ruedas grandes y comenzó a dar forma a una geometría específica, con horquillas a medida, la Genesis, poco después evolucionada a G2. Capaz de dotar a las 29 de la habilidad de las 26, pero conservando la capacidad de rodar rápido y superar los obstáculos. En aquella época habían otras marcas ofreciendo bicicletas de 29, pero solo Gary Fisher supo perfeccionar su rendimiento y hacerlas llegar a todos los rincones del planeta. ¿Qué es la primera doble suspensión en ganar un campeonato del mundo de mountain bike, que la hizo única? En el 2002, Specialized lanzó una bici única, cuyo concepto exclusivo de suspensión trasera inteligente ha trascendido hasta la actualidad. Casi 20 años después, el Brain es el amortiguador inteligente de la Epix, que cuenta con una válvula de inercia que mantiene la suspensión trasera bloqueada, pero que es capaz de reaccionar automáticamente a los impactos que llegan desde el suelo, para absorberlos así. Conclusión: se mantiene como una bici rígida de XC, pero lee el terreno cuando lo necesita y aporta comodidad y tracción. Su funcionamiento tiene sus peculiaridades de rendimiento, pero es innegable que ha demostrado en innumerables ocasiones su rendimiento en competición. Desde el momento de su puesta en el mercado, cuando belga Phil Meyler se alzaba con el mundial en Lugano, Italia, en el año 2003, subiendo por primera vez una doble a lo más alto del podio.
que es la primera marca española en ganar en la Fórmula 1 de las bicis que la hizo única. Ganar una prueba de la Copa del Mundo de descenso no es fácil. La llaman la Fórmula 1 de las bicis, donde se le exige al máximo el material y donde para ganar hay que tener aprobadas previamente todas las asignaturas y con nota. Mondraker lo hizo, con una bicicleta sobresaliente, basada en su recién estrenado sistema de suspensión cero, que después se extendió al resto de la doble suspensión de la marca, en un cuadro de aluminio con un trabajo de ingeniería espectacular, que la dejaba en el orden de la marcha en los 15,5 kilogramos, quizás probablemente la más ligera de circuitos de H del momento. Para poner a punto, geometría y suspensiones contó con nada menos que la mano bendecida del francés Fabien Barre, quien exprimió todo su jugo para ganar en la historia. Prueba la Copa del Mundo de DH 2009 de Maribor, Eslovenia.